Hola, soy Sara Manuela Castro Novoa y hoy quiero compartir con ustedes una historia que está profundamente conectada con la historia de Colombia. Una historia que no solo habla de mi familia, sino también de cómo cada uno de nosotros en nuestro propio pedacito de tierra somos parte de algo mucho, mucho más grande. Mi familia viene de Chivor, Boyacá, un lugar donde la tierra es la que habla. Es brillante. Las historias se transmiten como susurros entre las montañas. Mi familia ha sido parte de la historia de este país de manera quizás un poco sencilla, pero profunda. A través de la educación, la resistencia y la lucha por la comunidad. Mis antepasados han dejado huella en lo que, sí, somos hoy en día. Mi abuelo, nacido en Chivor, Fabio Novoa, creció en un ambiente muy difícil. En aquellos tiempos no habían escuelas cercas, ni carreteras, ni recursos, pero mis tías, es decir, sus hermanas y él, nunca se rindieron. Lucharon por aprender, por conseguir educación en condiciones que quizás hoy parecen imposibles de imaginar. La educación no solo era una herramienta para salir adelante, era la forma de desafiar muchas dificultades del contexto colombiano. Cuando la violencia azotaba a otras regiones, cuando los campesinos tenían que enfrentar la pobreza y esas faltas de oportunidades, mi familia creía que la única forma de poder cambiar las cosas, imagínense, era educarse. Y así, sí, lo hicieron. Incluso si eso significaba caminar durante horas para llegar a la escuela o vivir lejos de la familia. Para mi familia la educación era resistencia y ese espíritu de lucha por el conocimiento y por el cambio están las raíces que somos hoy en día. Mi abuelo y otros líderes de la comunidad no solo se conformaron con aprender, sino que decidieron organizarse como para lograr cambios más reales. Durante años, Chivor solo fue un corregimiento, sin las facilidades y la infraestructura que tenían para crecer. Para mi familia, mi abuelo y mis tíos, junto con muchos otros líderes del pueblo, se luchó para que Chivor se convirtiera en un municipio. Este esfuerzo no solo fue político, sino también como un acto de resistencia entre las adversidades que enfrentaba la región. Chivor no era visible para el gobierno central, pero mi abuelo y los otros visionarios sabían que solo a través de la organización podrían traer recursos para que esta atención que necesitaban llegara al pueblo. Y lo lograron. Estas pequeñas victorias de mi familia no solo cambiaron la historia de Chivor, sino que de alguna manera también ayudaron a trazar como un camino para muchas comunidades rurales en Colombia, que luchaban por lo mismo, ser escuchados, ser vistos y sí, tener acceso a oportunidades. Bueno, ahora, por otra parte, la minería fue otro factor que marcó profundamente a Chivor y por ende a mi familia. En los años 90, la llegada de la minería en la región trajo consigo mucha esperanza, pero también conflicto. Mi abuelo, que había estudiado ingeniería de minas y petróleos, se vio como en una encrucijada. El oro prometía, las esmeraldas prometían prosperidad, pero también trajo violencia. Mi familia, que ya había sufrido con el conflicto armado en la región, tuvo que decidir cómo enfrentar esta nueva amenaza. Muchos, como mi abuelo, trabajaron con los mineros, pero sin perder de vista lo que significaba para la comunidad. A pesar de las presiones, se mantuvieron firmes en sus principios. Vamos a cuidar la tierra, vamos a mantenernos unidos y sobre todo vamos a proteger a nuestra gente, a nuestra comunidad, a Chivor. La guerra, las amenazas, los desplazamientos, todo esto afectó profundamente a la región. Y aunque el miedo se apoderó de muchos, mi familia nunca dejó de luchar por la paz y la unidad. Sabían que el verdadero valor no estaba en las esmeraldas, sino en la gente y la comunidad. Bueno, mientras tanto, las mujeres de mi familia jugaron un papel fundamental en mantener el equilibrio de la comunidad. Aunque las historias de ellas no se cuentan tanto, su esfuerzo era vital para que todo siguiera adelante. Ellas comprometidas en la casa, cuidando a los niños, organizando, limpiando, organizando esos eventos que tenían en las fincas, mientras pues los hombres sí trabajaban en la mina y pues se enfrentaban como a ese conflicto armado. Ellas, mis abuelas y tías, aunque nunca estuvieron en las primeras páginas pues, de esta historia que les estoy contando, fueron las que sostuvieron al hogar, las que garantizaron que las más vulnerables y nunca dejaron que la violencia los separara. Esas mujeres fueron la columna vertebral de Chivor y de mi familia. Hoy Chivor sigue siendo una tierra de lucha, pero también de esperanza.
Gracias al esfuerzo de mi familia y de muchas otras, la comunidad sigue adelante. La mina ya no es la única fuente de vida, pero sí dejó su huella. Hoy Chivor es un lugar que resiste, que se reconstruye a cada paso, que busca sanarse de unas heridas que el conflicto les dejó. Y mi familia sigue aquí recordando que la verdadera riqueza no está en lo que podemos sacar de la tierra, sino en lo que somos capaces de construir ante todos. Ellos son parte de la historia de Colombia porque no se dejaron vencer nunca, porque siguieron adelante y porque resistieron. Ay, el legado de mi familia, nuestra historia, nuestra Colombia. Mis abuelos, mis tíos, mis papás, todos son una parte de la historia muy grande, la de un país que sigue buscando su camino, que lucha por encontrar la paz, la equidad y el futuro. Mi familia no solo es parte de la historia de Chivor, sino de la historia de Colombia. Somos testigos de su dolor, de su lucha, pero también de su resistencia y de su capacidad para sanar. Mi familia ha sido parte de la historia de este país, porque cuando no había escuela, ellos la construyeron. Cuando no había ley, pusieron reglas justas. Cuando llegó la violencia, se resistieron sin armas, con comunidad, y cuando el Estado no llegaba, ellos hicieron que llegara. Sí, Chivor era invisible para el Estado, sin alcaldía, sin presencia estatal real ni recursos. Pero mi familia, mis abuelos, junto con otras familias líderes, se movieron mucho. Visitaron alcaldías, recolectaron cartas, exigieron presupuesto y lo lograron. Cuando la riqueza trajo la guerra, llegó mucho conflicto. Lo que les contaba, muchos grupos armados entraron al pueblo, querían la mina, querían el control, no hablaban, amenazaban, fincas, se llevaban las vacas. Y sí, en verdad había mucho miedo. A un primo mío le mataron al papá, a un vecino le secuestraron al hijo. La gente dejó de salir, el pueblo se cerraba al anochecer, se escuchaban disparos, motos, órdenes de grupos que no pedían permiso para imponer su ley. Pero ¿saben qué? Se cuidaban entre todos, no se armaron. Y cuando el miedo crecía, ellos respondían con un hoy. Bueno, Chivor existe porque existió gente como mi abuelo, y Colombia sigue de pie porque hay miles de chivores en sus montañas, historias pequeñas que han sostenido a este país tan grande. Mi abuelo hoy tiene más de 70 años y aún cree en la palabra. Me dijo una frase que nunca voy a olvidar: quien no cuenta su historia, deja que otros la entierren. Contar esta historia es también devolverle algo a mi familia y decirle al país: aquí estamos, aquí seguimos. Gracias por escucharme.